Muy bienvenido, muy bienvenida. Hemos visto que la gracia es el amor de Dios derramado sobre la humanidad para rescatarlos del pecado, de la vana manera de vivir que es básicamente la vida de pecado que todos llevamos antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer la gracia, y que esa vida de pecado nos lleva a la muerte eterna. Cuando Dios se da cuenta de que todos estamos destinados a morir eternamente, Él toma compasión, misericordia de nosotros y envía a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Eso se llama gracia, porque es el regalo gratuito de Dios para perdonar nuestros pecados y llevarnos a una vida de abundancia. Ahora, ¿cómo es que la gracia nos lleva a una vida de abundancia? Porque cuando nosotros tomamos la gracia, cuando nosotros entendemos el gran amor que Dios tiene por nosotros, cuando nosotros entendemos que solo Dios y nadie más ha dado a un Hijo por nosotros, y solo Cristo y nadie más ha dado su vida por nosotros, eso se llama gracia, eso se llama un amor inexplicable. Y ese amor inexplicable y tan grandioso nos tiene que quebrantar. ¿Qué quiere decir quebrantar? Quiere decir que yo me arrepiento de mi vida de pecado, me arrepiento de no haber buscado a Dios, me arrepiento de no haber sido una persona que honra a Dios con su conducta, con su vida. Me arrepiento de no haber tenido una relación de amor con Dios y haber correspondido al gran amor que Él tiene por mí. Me arrepiento de no ser un digno hijo de Dios. Me arrepiento de no ser una persona que dignifique mi linaje espiritual, que es ser hijo de Dios, hijo del Rey, príncipes y princesas. En el libro de Job, capítulo 42, versos del 1 al 6, dice así: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pensaba que honraba a Dios porque le ofrecía diariamente sacrificios, y él pensaba que ofrecerle sacrificios era suficiente, pero Job no se había dado cuenta de que solamente hacía actos carnales para agradar a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de él. Entonces dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como diciendo, solamente había escuchado acerca de ti, pero ahora puedo verte. Los ojos de mi entendimiento se han abierto y ahora te puedo ver. Y dice: por lo tanto me aborrezco. Cuando nosotros conocemos la grandeza del amor de Dios, cuando nosotros conocemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando reconocemos que Jesús fue a la cruz y sufrió una tortura terrible para poder perdonar nuestros pecados, tendríamos que experimentar lo que experimentó Job. Me aborrezco porque por mi culpa tú fuiste a la cruz, me aborrezco porque mi pecado es causante de tu dolor, me aborrezco porque mientras yo estaba disfrutando del placer del pecado, tú estabas soportando una tortura por mí. Me aborrezco por toda mi inmundicia, me aborrezco por toda mi perversidad y te pido perdón y me arrepiento. Y así, con el corazón roto y quebrantado, quiero corresponder al amor que tú tienes por mí y amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Cuando yo entiendo que Dios me ama de una manera impresionante y me quebranto, ese quebranto es muy importante. La gracia es la que me quebranta, la gracia es la que me coloca en una posición de arrepentimiento. La gracia es la que me hace recapacitar y reflexionar en que he desperdiciado mucho tiempo sin amar a Dios.
Y entonces yo, como consecuencia del quebrantamiento, le devuelvo a Dios el amor que Él me ha dado. Esta correspondencia de amor, este amor mutuo, es el que nos coloca en una vida de abundancia. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19 dice, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar el amor de Dios? Plenitud. Toda la plenitud de Dios estará en nosotros cuando nosotros tengamos pleno conocimiento de su amor. Seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Porque es un amor que excede todo conocimiento, es decir, no podemos entenderlo, pero podemos sentirlo. Y cuando nosotros sentimos el amor de Dios y lo amamos en correspondencia, lo que va a pasar es que voy a amar más a Dios que al placer que me produce el pecado. Voy a amar más a Dios que a cualquier tipo de satisfacción que yo pudiera darle a mi carne. Voy a amar más a Dios que cualquier otra cosa terrenal que pudiera brindarme cualquier placer. Voy a disfrutar más la presencia de Dios que cualquier placer terrenal que pudiera satisfacer a mi carne. ¿Por qué es importante amar a Dios? Porque es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque amar a Dios es la única manera de vivir de forma correcta, de forma justa. Amar a Dios es lo único que nos va a colocar en una vida en la cual nosotros podemos agradarle. Si no amamos a Dios, continuaremos pecando. Es decir, el amor a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, es lo único que nos da la capacidad de no pecar. Porque cuando yo amo a Dios, lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, y entonces no hay lugar en mi vida para el pecado. Todas mis fuerzas, toda mi mente y toda mi alma están dedicadas a amar a Dios. Cuando el pecado o la tentación viene a mi vida, yo rechazo toda tentación y todo pecado porque primero, mi primer amor, mi prioridad más alta es el amor a Dios, es Dios. Cuando yo amo a Dios de esta manera, el pecado no se enseñorea de mí. El pecado no ejerce ninguna autoridad sobre mí. El pecado ya no va a hacer lo que antes hacía, manejando mi vida como quería. Ahora el pecado va a tener que huir de mi vida, salir de mi vida. Las tentaciones van a tener que ceder ante el señorío y la majestad de Dios que está en mí. Eso se llama gracia. Cuando yo, por amor a Dios, prefiero 1000 veces la presencia de Dios que el placer que produce en la carne cualquier tipo de pecado. Si yo entiendo esto, voy a tener una vida de abundancia. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que me trae pobreza, destrucción y perdición. Cuando yo peco, estoy encaminándome hacia la destrucción, hacia la perdición, hacia la muerte. Cuando yo peco, estoy alejándome de Dios, alejándome de su amor, alejándome de su bendición, alejándome de su consejo y alejándome de su presencia en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Nos conquista, nos enamora. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Cuando Dios envía a su Hijo y nosotros sentimos esa empatía y nosotros sentimos ese arrepentimiento y nosotros sentimos ese quebrantamiento, ese es el principio de un amor
que va a durar por toda la eternidad. Un amor a Dios. ¿No te parece maravilloso? Amemos a Dios, no solo porque es un mandamiento, sino porque nos conviene tener vidas abundantes. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Bendiciones!